Bien, hermanos, ahora sí. Estuvimos hablando y vamos a continuar aquí de estas falacias acerca de la fe. Y espero que hayamos podido entender que la fe en sí misma no puede lograr nada. Que debemos desprendernos esa idea equivocada, esa mentira, de que confía y las cosas van a funcionar. No, la fe por sí misma no puede lograr nada, sino que es el objeto o persona en la que depositamos la fe quien tiene el poder, o es el objeto y la persona quien es débil y no la fe en sí. La fe solo se conecta con una persona u objeto. Ahora, entonces cuando el apóstol Pablo nos habla aquí de tomar Cristo a través de Pablo, toma el escudo de la fe. Vamos a ese pasaje que mis hermanos mencionaron, Hebreos capítulo 11, le invito a que vaya para allá. Y fíjese cómo el autor de Hebreos, que creo no es el apóstol Pablo, pero inspirado por el mismo Espíritu, note cómo esto es verdad acerca de lo que es la fe. La fe no es solo creer en cualquier cosa, sino que fe significa confiar en alguien o en algo. Y miren el texto en el capítulo 11, verso 1, que no lo podemos tomar como una definición de la fe, pero sí nos explica en un sentido cómo lo entendemos o funciona, ¿verdad? La fe, dice el verso 1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Nota estas palabras del autor. Es estar cierto de algo que se espera. ¿Pero a qué se refiere? No a que yo espere algo y simplemente diga, se me ocurre que hoy voy a recibir un cheque de $10,000. Y entonces yo estoy con una fe tan profunda esperando lo que espero. Seguro de que llegará lo que espero. No, nota por favor, la fe es la certeza de algo que se espera. Ok. La convicción, estar completamente seguro, estar aprisionado en un pensamiento, eso significa convicción, la convicción de lo que no se ve. ¿Y a qué está hablando? ¿A qué se refiere el escritor? Nota el verso 2. Porque por ella, por la fe, esa certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, es decir, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas invisibles. Cuando habla de certeza de lo que se espera, es algo que ha prometido alguien y estoy certero de que va a llegar, porque el que lo prometió cumple. No es solo tener certeza de algo que se me ocurra, sino de alguien que dijo algo y que tiene el poder para cumplir lo que prometió. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, y a Dios nadie lo ha visto. Y el siguiente verso dice, las cosas visibles fueron hechas de lo invisible. ¿Quién es este? Dios, su palabra. Entonces, no es fe creer cualquier cosa y que va a suceder. Se está refiriendo a la fe en Dios. Nota cómo lo dice enseguida el versículo, da una lista de personas que actuaron confiando en Dios. Ve por ejemplo el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, lo mató su propio hermano. Todavía habla y comienza a dar una lista de personas que actuaron confiando en Dios. Y mira, esto se confirma en el verso 13. Ve un poquito más adelante. Se refiere a Dios y sus promesas. Eso que certeza de lo que se espera es porque lo prometió Dios. Mira el 13. Todos estos, los que mencionó previamente, versículos del 5 en adelante hasta el 12, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. ¿Qué quiere decir? Estaban certeros de que lo que esperaban se iba a cumplir, y dice el autor, y murieron sin haber recibido la promesa, porque todavía no era el tiempo. Pero habiéndolas visto de lejos, esto es lo que hace la fe.
la convicción de lo que no se ve. Y hablando acerca de Dios y sus promesas, el Señor ha dicho que estaremos, por ejemplo, en su eternidad los que crean y confían en Cristo. Y aunque no estamos ya viviendo en la gloria, lo creo porque Dios no miente. Y esa certeza de lo que espero radica en la persona en la de que deposito esa fe. No en que diga creo y va a suceder. Es la persona la que es poderosa. Este es Dios. Sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, entendieron que estas bendiciones no serían en la tierra, sino que un día el Señor nos las dará en su presencia. Por tanto, este tiempo en la tierra es un pasaje temporal, breve, como peregrinos y extranjeros. No, esta no es mi tierra. Estas no son mis posesiones. Esto no es lo que gana mi corazón. Lo que ganaba el corazón de esos creyentes del Antiguo Testamento lo veían de lejos, sabían que era cuando estuvieran presentes con aquel que los había creado. Y es ahí donde entonces nosotros debemos darnos cuenta en qué estamos depositando nuestra confianza. Y luego dice el versículo 15, si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria, la tierra de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ahí están las promesas. Y eran hechas por alguien que no se ve, pero tenían la certeza de lo que están esperando porque el que lo prometió es fiel. ¿Notas entonces que en sí la fe no es poderosa en nada? Es el objeto de mi fe, que es Dios, quien es poderoso para cumplir sus promesas. Y esto es importante entonces entender en qué depositas tu fe. Porque si tú estás confiando en las cosas no poderosas, hablemos de mi esposa, es un ser creado y ella no tiene el poder para hacerme feliz. Ella no tiene el poder para hacerme satisfecho. Ella no tiene el poder para darme la gloria. Pero mi confianza está en el Señor o está en objetos débiles que están en esta tierra. De ahí vienen los fracasos en nuestra vida. Ahora, tú confías en el gobierno, tú confías en que este presidente sí, tú confías en tu trabajo, tú confías en esas cosas, como dije, de manera natural. Creemos que las cosas van a funcionar, pero cuando tu confianza no está puesta en Dios, vas a ser defraudado. Seguro, vas a ser defraudado. No, esta persona sí es la correcta. Habla con mi esposa y te va a decir cómo se siente ser defraudado. Y es que no quiera una persona decir, ok, voy a cumplir las expectativas que están poniendo en mí. El problema es que no deberían ser en mí en quien se ponen ciertas expectativas, sino en Dios. Entonces, habiendo entendido que la fe implica confiar en un objeto poderoso, en una persona poderosa o en alguien que es débil y que no puede hacer nada, ¿cómo es que la fe entonces es el escudo que detiene y apaga todos los dardos de fuego del maligno, como lo dice el texto? ¿Cómo es que se convierte en ese escudo tipo puerta que va a hacer que todo el ataque que viene pueda ser detenido? Bien, hay que entender algo. El texto, regresando a Efesios brevemente, dice el versículo 16, sobre todo tomen el escudo de la fe, ya explicamos esto. Aparte de lo anterior, toma también el escudo de la fe, con el que podrán apagar, con el que podrán apagar todos, esto habla de muchos, los dardos encendidos, y hay una intención, del maligno. Hay que entender en primer lugar que Satanás y sus ataques tienen toda la intención de destruir.
Llama a sus ataques como dardos de fuego del maligno. Significa alguien que es perverso. Esta palabra maligno. Alguien que es malvado. Uno que busca cometer un crimen. No podemos minimizar el daño que quiere provocar cuando tú y yo nos sentimos tentados por cualquier cosa. ¿Es Satanás y sus demonios detrás? Son dardos de fuego del maligno. Y si tú minimizas el daño que puede hacer, te vas a dar cuenta cuando tú y yo pecamos, los estragos que causa cuando caemos en esa guerra contra Satanás y sus demonios. Muchas veces nos damos permisos. Nos damos permisos y decimos, no me va a pasar nada, solo es un momento, nadie me está viendo, yo puedo hacer esto. Son dardos malignos y van a causar estragos en tu vida, en los que te rodean, tu iglesia. En el nombre de Cristo y para el nombre de Cristo va a ser muy, muy dañino. Hermanos, las tentaciones y esas luchas no deben ser minimizadas. No podemos olvidar el daño que quiere provocar. Les llama dardos de fuego del maligno porque el fuego consume y se propaga con facilidad. La letalidad no radicaba en el dardo tanto como en el caos que producía el fuego después de caer la flecha. Y me dice que para yo protegerme de eso, el escudo es la fe. Y la fe, entendemos ahora que la fe es creerle a Dios. Él es y debe ser el objeto de nuestra fe. No te estoy diciendo si crees que hay un Dios. Te estoy diciendo si le crees a Dios. ¿Qué implica esto? ¿Sabes lo que Él dice? ¿Sabes lo que te demanda? ¿Sabes lo que promete? Esa es la fe que está hablando el apóstol Pablo. Que si crees eso que Él dice, entonces es tu fe puesta en Dios. Pero muchas veces, hermanos, me atrevo a asegurar que debajo de este mismo techo podemos haber personas que decimos, sí, yo creo en Dios, no es lo que te estoy diciendo. Eso no te va a servir de absolutamente nada. Los demonios también creen que hay un Dios y están condenados por la eternidad y saben que estarán en el infierno en primer lugar antes que todos los demás pecadores, y dice la Escritura, y tiemblan. Entonces no te estoy diciendo si crees que hay un Dios, te estoy diciendo que si le crees a Dios. Entonces, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La fe es creerle a Dios. El ejemplo esencial que nos va a ayudar a entender lo que es creerle y no a Dios, lo tenemos en dos personajes paralelos. Hablemos de Adán y hablemos de Cristo. En primer lugar, ve conmigo a Génesis capítulo 3, por favor, versículo 1 al 7. Y debo correr porque quiero acabar y el tiempo va avanzando. Aunque como no tenemos esposas en este día, podríamos quedarnos, no sé. Pero mi esposo sí está. Ok, Génesis capítulo 3, por favor. Mire lo que dice versículo 1. Acompáñeme ahí. La tentación. Cuando vino la tentación, bienvenidos hermanos. Los niños están allá si gustan pasar, acaban de pasar. Ok, noten Génesis capítulo 3, verso 1. La fe es creerle a Dios y veamos el ejemplo esencial. Es la comparación entre Adán y Cristo. Veamos a Adán y Eva. En primer lugar, nota por favor el verso 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Esta afirmación es quizá la percepción de Adán y Eva. Cuando Eva vio que un animal comenzaba a hablar, fue algo distinto, aunque es probable que no conocían o no habían tenido la experiencia y no les fue extraño, hablaban con Dios, pero sí era algo diferente. O sea, otros animales no hacían esto, y esto indica que Satanás estaba poseyendo una imagen, físicamente a un animal, una serpiente. De ahí en más no podemos hablar y saber cómo sucedió, que si la serpiente tenía patas o no, que si volaba o lo que haya sido, pero después Dios castigó a la serpiente por haber concedido esto, de poseer su cuerpo, e hizo que se arrastrara y tragara polvo. Es lo único que podemos saber. Pero el punto es
que dice que era más astuta. Quiero que veas, en primer lugar, en el ejemplo comparando a Adán y Cristo, para entender qué es creerle a Dios. Adán y Eva no le creyeron a Dios, sino que pusieron en duda sus palabras y creyeron las mentiras. ¿Ok? Nota por favor el versículo 1, todavía estamos ahí. Era más astuta la serpiente, en medio del versículo dice, y dijo a la mujer, nota, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Satanás, quiero que veas algo, lanza su ataque de forma sorpresiva contra Adán y Eva. Dardo de fuego, ¿recuerdas la intención de los dardos encendidos? Es un ataque furtivo, es un ataque inmediato, es un ataque no esperado y por eso causaba tanto caos. Y cuando Satanás llega, no se lo esperaban. No es que había mandado un anuncio, no es que las cosas estaban yendo mal. De hecho, ¿sabes? Muchas veces es cuando las cosas están yendo mejor, cuando tú te sientes mejor, cuando te sientes más cómodo, cuando sientes que estás venciendo y estás siendo un súper cristiano, estás listo. ¿Para qué? Para caer, porque estás distraído, no estás pensando bien. Ni yo estoy pensando bien. Ella está sola, algunos han dicho dónde estaba Adán. El punto es que Satanás estaba observando y él supo el momento y el ataque fue en el momento preciso de forma sorpresiva contra Adán y Eva. Y quiero que notes esta estructura de su ataque, ¿de acuerdo? Primera que nada fue en el momento sorpresivo o en el momento de mayor necesidad. Satanás en primer lugar pone en duda lo que Dios dijo y aún lo exagera y dice, oye, en forma de pregunta, ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Es decir, le está diciendo, oye, qué Dios tan exagerado, ¿no crees? No puedes tocar ningún árbol. Y Eva dice, no, o sea, fíjate lo que dice el versículo 2. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero es cierto, del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho que no comiéramos de él, ni lo tocáremos para no morir. En ese momento Eva recibió y meditó en lo que le estaba diciendo Satanás. Satanás pone en duda lo que Dios dijo y lo exagera, y Eva empieza a sospechar que es cierto. ¿Sabes por qué? Porque nunca dijo el Señor no lo toques. Pero ella ya está como que, es cierto, sí, hasta que ni lo toquemos, ¿no? De alguna forma, ella ya está como que predispuesta, disponiéndose a lo que Satanás le está haciendo ver como, oye, ¿qué estará pensando Dios? ¿No has pensado en eso? Y entonces, el punto es que en primer lugar, Satanás pone en entredicho a Dios, duda de lo que Dios dice, y Eva comienza a tragarse ese engaño y comienza a sospechar que Dios trae entre manos algo y que entonces no es digno de confianza. ¿Por qué no lo puedo tocar? En ese momento la flecha ha golpeado. Ya entró. Ya cuando en esa duda de que Dios es fiel, tú dices, pero ¿esto por qué está así? ¿Por qué está mal? Por eso esa pregunta es tan peligrosa. Pero ¿qué tiene de malo? Ok, tienes que ir a la Escritura, si Dios ha dicho algo, apégate a lo que Dios ha dicho, ¿no? Pero de alguna manera poner en duda, y aquí es lo que Satanás hace y Eva se traga esa idea y la flecha ha golpeado. Y entonces, cuando la flecha ha golpeado, Satanás de forma directa y sin dilución afirma que Dios es mentiroso. Al principio era, oye, ¿qué estará pensando Dios? Pero después dice, hey, Él es un mentiroso. Mira por favor lo que dice el versículo 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Dios dijo, sí morirán, y ella dice, no morirán. Dios es un mentiroso. Dios no entiende. Dios no sabe lo que está diciendo. Y quizá tú y yo no afirmemos de esa manera, el decir, Dios es un mentiroso, pero cuando Dios te dice algo y tú haces lo contrario o haces otra cosa, otra opción,
porque piensas que tu idea es mejor que la que Dios le estás diciendo, te equivocas. O me estás engañando, o te estás guardando algo, o eres mentiroso. Y Satanás le dice, es un mentiroso, no van a morir. Y Eva recibe esa información. Y entonces, después de que Satanás afirma que Dios es un mentiroso, quiero que notes un poquito, voy a dar marcha atrás, un paso atrás aquí para ver esto. El ataque es sorpresivo cuando nadie lo espera. Satanás siempre pone en duda a Dios y lo que Él dice para hacernos sospechar de Él. De forma directa, Él te está diciendo que Él es un mentiroso y luego Él se presenta como alguien digno de confianza. Mira lo que dice enseguida. Ciertamente no morirán, verso 5, pues Dios sabe que el día que de Él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, Satanás sí sabe y Él lo que está diciendo es verdad. Dios sabe que esto va a suceder, pero no te lo quiso decir. ¿Quién sabe qué será? ¿Qué trae en sus manos? Es un mentiroso, no es digno de confianza. Y cuando Satanás se pone como alguien digno de confianza, no debes olvidar una cosa. Cristo lo dijo, es un mentiroso y el padre de la mentira. No, lo que dice simplemente es mentira. Ahorita que vayamos a la escena de Cristo, te vas a dar cuenta de exactamente la misma estructura. Pero Eva ya está incendiándose. Eva ha entrado. Eva no le creyó a Dios. No tenía el escudo de la fe. Eso que te protege contra todas esas acechanzas del diablo, no estaba presente y el dardo entró directamente. Y entonces, versos 6 y 7, cuando la mujer vio que el árbol era bueno, le creyó a Satanás. Bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, ya no de una manera natural, sino pecaminosa, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales porque ya ninguno de los dos era digno de confianza. El pecado me hace egoísta. Y tengo que cubrirme. ¿Cómo me vas a ver así? Ya no eres digno de confianza. Pero cuando los dos estaban desnudos, se tenían mutua confianza. No había una crítica, pero ahora hay pecado. Ya no son dignos de confianza y se tienen temor y vergüenza, aunque eran esposos. Ahora, versos 6 y 7, el fuego comienza a correr. No solo Adán y Eva, sino toda la raza humana arde en condenación, en pecado y en muerte. Son dardos de fuego malignos y no puedes minimizar el alcance de su maldad. Si nosotros damos entrada y participamos y hacemos algo, las consecuencias son catastróficas. No solo Adán y Eva, toda la humanidad condenada por la eternidad. El fuego se expandió inmediatamente. Satanás y Cristo. Ve conmigo a ese pasaje paralelo a esta idea, Mateo capítulo 4, por favor. Adán no le creyó a Dios. Y digo Adán porque aunque en la escena fue Eva la que recibió el engaño, Adán ni siquiera fue engañado. Él quiso y se lo tragó completamente así. Y mira lo que dice, por favor, el capítulo 4 de Mateo. Versículo 1. Quiero que recuerdes la estructura que mencionamos. Satanás viene en el momento menos esperado o en el más vulnerable de los momentos. Mateo 4, 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya había una intención de parte de Dios. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, algo sobrenatural en muchos sentidos, pero dice que entonces tuvo hambre, estaba completamente debilitado, tenía un cuerpo humano real. Y ese cuerpo humano real estaba a punto de morir si no comía, literalmente. Tuvo hambre. Y acercándose, y mire cómo lo llama, el tentador, el que hizo esto con Adán y Eva, viene en el momento menos esperado y en el momento más vulnerabilidad.
y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Nota su mismo plan. ¿Cuál es el plan? Poner a Dios en duda. ¿Y cómo podemos decir, bueno, que le diga que si eres el hijo de Dios, haga que la piedra se convierta en pan para comer? ¿De qué manera eso es una forma de poner a Dios en duda? Porque mira el capítulo 3, solamente arribita de tu mismo párrafo, verso 17. Solamente 40 días antes, desde el cielo se oyeron estas palabras, y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El Padre declaró con toda claridad: Él es mi Hijo. Y viene Satanás y dice: ¿tú eres hijo? ¿Tú eres el Hijo de Dios? ¿Quién lo había dicho? El Padre. ¿Qué está haciendo Satanás? Lo mismo. Poner en duda lo que Dios ha dicho. Tú eres, ¿y por qué estás aquí así? Dice que eres tu padre y estás abandonado. Soluciona tu problema. Haz que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, debes de tener esa capacidad. Entonces, haz que las piedras se conviertan en pan, porque Él dice que es tu padre. Está poniendo en duda a Dios, al igual que con Eva. Pero, a diferencia de lo que hizo Eva, que comenzó a poner en duda a Dios también en su corazón. Mira lo que dice el versículo 4. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No solo es lo material que llevas a tu boca para persistir tu vida. Dependes de algo mayor que el alimento, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No está diciendo que leer la Biblia te va a hacer no comer durante un año. Está diciendo que cuando Dios declara algo, no importa la circunstancia, eso se cumple. Y si Él dice: tú vas a vivir sin comer, así va a ser. No vivo por las circunstancias que me rodean, no vivo porque tengo el pan. Hermano, ojalá entendamos esto. No vives y sigues avanzando por tu inteligencia, por tu elocuencia, por tu esfuerzo en el trabajo, por tener el mejor puesto. No, es porque Dios lo ha dicho y Dios ha querido proveerte y Dios ha dicho: yo te sustentaré. Le está diciendo a Satanás: el hecho de que no haya pan aquí no quiere decir que Él, mi Padre, no esté conmigo. Él no es un mentiroso. Él es mi Padre y me sustenta. Yo vivo y permanezco porque Él lo quiere. Lo contrario a Eva: sí, es cierto, ¿verdad? ¿Por qué estoy así? Hubiera dicho Jesús. ¿Por qué no está llegando el pan? ¿Por qué? Señor, ¿dónde está? No. Él le creyó a Dios cuando le dijo: este es mi Hijo amado. Ahora, podríamos entender y decir: pastor, pero ¿que no es el Hijo de Dios y ya estaba en la eternidad? Sí, pero no quiero que pierdas de vista que su humanidad fue completa. Y que en su humanidad completa Él comenzó también en un entendimiento real humano a entender las cosas de Dios. Dice la Escritura que crecía en sabiduría y en gracia. Esa parte es bien difícil de poder decir: Señor, ¿cómo fue? Él era 100% humano, más de lo que a veces afirmamos nosotros. Aunque decimos 100%, pues no hay más, ¿verdad? Pero realmente Él estaba en una obediencia y sujeción y aprendizaje en un sentido, humanamente. Pero le creyó a Dios. No, esto no es que Él me abandonó. No se requiere el pan para vivir, sino que Él diga que viva y sigo viviendo. Él me sustenta. Intentó poner en duda a Dios ante los ojos de Cristo, pero Él creyó a Dios, al Padre. Satanás pone en duda el versículo 5. Vamos al versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará. El uso de la Biblia que les mencioné hace rato de sacar frases de su contexto es lo que hace Satanás de una manera espectacular.
conoce la Biblia mejor que tú y yo, pero no cree la verdad. Entonces saca textos y dice lo que quiere decir. Y le dice, hey, la Biblia dice, porque Cristo le dijo, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y Satanás usa la Biblia y dice, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. A sus ángeles te encomendará y en tus manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Satanás pone en duda que ese cuidado y atención de Dios llegue a ocurrir. Y le dice, ok, ¿y si no? ¿Qué te parece? Te sugiero que mejor compruebes si Dios realmente es lo que dice o trae algo entre manos. ¿Recuerdas que esa es la intención con Eva? ¿Qué se traerá entre manos Dios? Compruébalo mejor. ¿Qué haces? Bueno, lánzate. La Biblia dice que Él te sustentará, que Él te soportará, que no va a dejar que caigas. Y entonces Jesús decide creerle a Dios. Recuerda que creer es una certeza de algo que aunque no lo estoy experimentando, el que lo dijo es fiel y no miente. Pero si lo quieres ver y comprobar, lo que Satanás le está diciendo, es mejor ver para creer, ¿no crees? Pero creer es confiar en lo que el Dios fiel ha dicho, aunque no lo esté viendo ahora. Jesús decide otra vez creerle al Padre y creer que no debemos dudar de Él como para probarlo de alguna manera, pues Dios siempre es digno de confianza, pues no falla sin importar la circunstancia. Y mira cómo le responde en el verso 7. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar al Señor Dios? Es dudar de Él y decirle, demuéstrame que lo que dices es cierto. Hasta que no me lo demuestres, no voy a creer en ti. Eso es tentar a Dios. Y eso sucedió en Meriba, cuando el pueblo va y no tiene agua para beber y comienzan a criticar a Dios y a quejarse con Dios, que Dios les había dicho, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos decían, ¿qué está pasando? No es cierto. Y tientan a Dios y Dios les da agua, pero luego los empieza a consumir con muerte. Por tentar a Dios. Cristo dice, no necesito probarle. Le creo. Le creo. Le creo que en esta circunstancia dura, Él está en control. Le creo. Y en lugar de solucionar mi problema a mí mismo, sigo creyendo que Él está en control. No lo voy a probar. ¿Qué evangelio tan satánico? Aquel que habla de decláralo, exígelo, Él debe bendecirte, Él debe hacer esto, Él debe hacer aquello. Hermanos, Él no debería hacer nada, pero en su placer Él me ha dado promesas. ¿Las conoces? Para que en esas descanses y sepas qué Dios dice de ti y qué Dios te ha prometido darte realmente. Son engaños de Satanás que sacan un texto de un lugar donde no es y te lo avienta. Y tú dices, ¿es cierto? ¿Y dónde está? ¿Dónde está que dice que voy a ser bendito en mi casa, bendito en mi vientre, bendito el fruto de mis vacas, bendito mi ganado, bendito todo eso? ¿Por qué no me lo da? Porque no era para ti, pero no has leído el texto. ¿No te has dado cuenta que esta promesa no es para ti? Pero que Él te promete y dice, estoy contigo, tengo mi espíritu dentro de ti. Y en medio de la aflicción que sea, yo te voy a transformar a mi imagen. Y un día estarás conmigo en la gloria y recibirás toda la bendición. Pero esas no te gustan, quieren las que son palpables en esta tierra. No estás actuando como los creyentes del Antiguo Testamento, que entendieron que esto es un pasaje, pero que el Señor es fiel. Aún los que habían recibido esa promesa de recibir bendiciones terrenales, entendieron que eso no era la prioridad. Pero Satanás saca textos y los avienta y hay que tener cuidado. Por eso te digo, ¿le conoces para creerle a Dios? Ahora, él entonces decide creerle a Dios, decide no probar a Dios. Y viene el siguiente paso. Satanás se presenta como alguien digno de confianza, haciendo algunos de sus trucos que Dios le ha permitido hacer, porque tiene poder. Pero mira por favor lo que dice el versículo 8. Y otra vez el diablo le llevó
a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo, no sé cómo hizo este truco, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Soy digno de confianza. ¿Te acuerdas que le dijo a Eva? Sabe Dios que el día que de él comas te va a ir así, 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 serás como Dios. Parecía muy confiable, pero es un mentiroso y padre de mentira. Algunos han sacado doctrinas de aquí para decir, Dios tiene el gobierno de todas las cosas y Él se lo puede dar a quien Él quiere. Acuérdate de una cosa, es un mentiroso. No pienses sacar una doctrina de palabras de un engañador. Lo estaba engañando, le estaba diciendo, yo te voy a dar esto. ¿Por qué le vas a confiar? Y pensar que Dios tiene un control o el poder de algo, que la Escritura es aparte de este texto y que Él es el que influye, pero de ahí a que Él es el que va a dar, Dios es el que da. Acuérdate siempre. Es un engaño, es una mentira. ¿Por qué digo esto? Porque algunos sacan la doctrina aquí de que Satanás tiene ese poder y Satanás bendice. Ten cuidado con esto, ¿ok? Ahora, el punto es, no entraremos en ese asunto, pero el punto es que se presenta como digno de confianza. Si tú te postras, yo te voy a dar estas cosas. Jesús cree que solo Dios es digno de confianza y por tanto solo Dios es digno de adoración. Mira el verso 10. Entonces Jesús les dijo, vete Satanás. Ahora, el poder aquí no es en la declaración, también ten cuidado con eso. Algunos hermanos nuestros, amados hermanos nuestros, dicen, tienes que declarar que Satanás se vaya, porque Cristo le dijo aquí, vete Satanás. Como si la palabra, otra vez, sin ver todo el contexto, esa escena es la que tiene el poder, tus palabras poderosas. No. Le dice, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda confianza. Ve los salmos. ¿Por qué tienes que alabarle? Porque es digno de toda confianza. ¿Por qué tienes que alabarlo? Porque Él es grande y misericordioso. Y por eso alábale, dice la Escritura, constantemente en el libro de los Salmos. Cristo dice, a Él es a quien hay que adorar, solo a Él hay que servir. Y el diablo entonces le dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. ¿Fue el vete Satanás? No, fue el escudo de la fe. Que cuando tú le crees a Dios y le crees a Él en lo que Él dice y confías en Él, Satanás tiene que huir. Y regresará, pero Satanás tiene que huir. No son las declaraciones de que se vaya Satanás. Fue y es el escudo de la fe de Jesús en su Padre, dependiendo de Él, hizo que Satanás huyera. Lo contrario con Adán y Eva. La flecha fue detenida por la fe de Jesús, el fuego fue extinguido y así, a la postre, siendo bendecido, venció luchas similares contra Satanás. Ángeles vinieron y lo ayudaron, dice la respuesta del Padre y apoyo del Padre allí. Y a la postre, ¿qué logró? Nuestra salvación. En lugar de caer en pecado, como tú y yo luchamos y caemos, venció. Por eso Cristo dijo, yo he vencido al mundo. Y el que cree en mí también vence al mundo. Pregunto, ¿tienes fe? Ya entendiste esta parte, ¿no? ¿Confías en Dios? ¿Le crees a Dios? Debo decir algo acerca de la fe. Esa fe que es tu escudo, la fe es nutrida y crece como esa semilla de mostaza a la que hicimos referencia. No, la característica no es que tenga que ser pequeña tu fe, sino que sea creciente tu fe. Porque no hay premio por ser un incrédulo, ni por tener poquita fe, que a lo mismo es ser un incrédulo. La fe es nutrida y crece como esa semilla de mostaza en base a tu conocimiento de la palabra de Dios. Ayúdame a proyectar, por favor, Romanos 10, 17. Aarón, y ve lo que dice el texto. Si lo encuentras rápido, adelante, ¿verdad? Pero dice Romanos 10, 17. Así que la fe, ese confiar en Dios, creerle a Dios, viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Qué implica esto? Conforme la Escritura te habla, conoces más a Dios, conoces sus promesas, conoces su plan, y le crees más a Dios.
Pero nuestra fe se queda estancada, nuestra confianza se queda estancada porque la palabra de Cristo no está alimentando mi fe. Es como en el casa, es como en el matrimonio. Yo dejo de confiar en mi esposa o mi esposo conforme le conozco, o confío más en él o en ella conforme le conozco, ¿no es cierto? Así es con Cristo. Conforme más le conoces, tu fe se robustece, tu fe crece, tu fe aumenta, le crees más a Él por lo que Él está diciendo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Ese conocimiento que adquieres por medio de la palabra, si lo crees por la fe, se traduce en obras de obediencia a Dios. Por eso Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Y cuál va a ser el resultado? Con toda sabiduría enseñándose, amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, alabas a Dios con acción de gracias en tus corazones. Nota cómo conforme la Escritura toma lugar en mi vida cada vez más, yo vivo mejor, exhorto a otros, me santifico y alabo más al Señor al entender más lo que Él ha hecho a mi favor. De esta manera es como comienzo a vivir más como Cristo y menos como yo. Cuando mi fe crece, su palabra es la que me está haciendo crecer mi fe. Mira lo que dice Efesios 3, que estamos ahí en Efesios. Voy a dar algunos saltos, ¿verdad? Aquí para poder llegar al final. Pero mira Efesios capítulo 3, verso 17. Dice el pasaje allí: de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Esta simple frase, tómalo leyendo todo lo anterior. Dice Pablo: yo oro al Señor que Él les conceda poder crecer, madurar, poder entender. ¿Y qué dice? Para que habite Cristo por la fe en tu corazón. ¿Qué es esto? Conforme más le crees a Dios entendiendo su palabra, habitar Cristo en tu corazón no es la salvación. No es de que vino Cristo a mi corazón. Se refiere a que Él tome la habitación de tu vida, que Él sea el que viva en lugar de ti, que seas menos tú, que sea más Él. Que actúes y vivas más como a Él le agrada y menos como tú vivías. Él comienza a tomar un gobierno sobre ti. La Escritura me hace creerle al Señor. Cristo comienza a vivir más en mí y menos yo de mí. Y así que cuando el ataque sorpresivo del engañador se presente, podré resistirlo y vencer porque identifico su intento engañoso y decido obedecer a Dios y no a la tentación del diablo. Quiero ver un texto más, 1 de Pedro 5, 6 al 11, y me voy a detener. Quizá la próxima semana solo cerremos el punto aquí, pero mira lo que dice 1 de Pedro 5, 6. Vayan conmigo a ese texto. ¿Recuerdas? Créele a Dios. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, alguien digno de confianza, para que Él, cuando tú eres obediente y te sometes a Él como Cristo lo hizo, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Cómo la fe funciona en todo esto? Echando toda tu ansiedad sobre Él. Hay preocupaciones, hay aflicciones. Satanás viene y me tienta para yo dudar del Señor. Y Él dice: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esto debiera llenar tu corazón. Él está al pendiente. Créele a Dios. Si le crees, echas tu ansiedad sobre Él. En lugar de correr despavorido como gallina sin cabeza para buscar la solución, mejor créele a Dios. Verso 8. Sean de sobrio espíritu y estén alerta. ¿Por qué? Su adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Su ataque va a ser furtivo, su ataque va a ser sorpresivo. Si tú te distraes, si tú crees que ya pasaste a la gloria y estás en esta tierra todavía, ten cuidado. Si tú ves que las cosas marchan bien y no necesitas esforzarte en la gracia, ten cuidado. Alerta, porque tu adversario el diablo como león te quiere tragar. No quiere jugar contigo, no quiere bendecirte, quiere tragar.
devorar. Y mira el 9, es a lo que queríamos llegar. Bueno, todo esto, ¿verdad? Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido este ataque de Satanás y lo resistes por la fe con un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria, así como a Cristo, dice, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, y a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Resístelo firme en la fe. Y entonces, cuando Satanás termine su ataque, Él, como con Cristo, te sustentará, te levantará y fortalecerá. Pero Él te ha dado todas las herramientas necesarias. Toma el escudo de la fe. Si Dios nos permite, la próxima semana, a manera de introducción, voy a hablar de cómo la tentación nos ataca. Y espero que sea una manera de poder cerrar y darle gloria al Señor. ¿Le crees a Dios? ¿Estás realmente confiando en Él? Recuerda, no te digo si crees que Dios existe. Te digo que si le crees a Dios en lo que Él dice. El ataque, hermanos, es severo. No debemos de estar distraídos, ni pensar, ni minimizar las consecuencias. Puestos en pie, vamos a orar, por favor. Bendito Padre, gracias por ser nuestro Padre. Lo creemos así. Y creemos entonces que tú tienes la capacidad infinita para sustentar y proteger a tus hijos. En primer lugar, te creemos a ti. Cuando nos dijiste que somos condenados por el pecado y que vamos al infierno, que inevitablemente seremos condenados, pero que tú diste la provisión de salvación por haber muerto tu Hijo en la cruz para cargar el pecado y la ira que merecemos nosotros. Y te creímos. Y cuando creímos ese mensaje de salvación, y cuando creímos que eres Rey de Reyes y Señor de Señores y tu Hijo es nuestro Rey, y nos sometimos a Él voluntariamente para servirlo, creímos eso, Señor, y tú nos salvaste porque tú eres fiel a lo que prometes. Tú nos perdonaste. Tú limpiaste todo pecado y no solo eso, cambiaste nuestra naturaleza, nos diste un nuevo hombre, nos hiciste nuevos hombres. Nos has prometido la gloria, el perdón de nuestros pecados, Señor. Y no solo eso, sino en la vida diaria, toda provisión necesaria para vivir de una manera que es digna a tu nombre, Señor. Te creemos. Pero también reconocemos que hemos sido incrédulos cuando viene la tentación. Hemos cedido ante el placer personal. Hemos cedido ante el engaño, ante el enojo. Buscamos nuestras propias soluciones y nos olvidamos que tú estás ahí y sustentas todas las cosas. Señor, danos de tu gracia para luchar esta guerra y que nuestra confianza en ti, mi Dios, sea firme y creciente cada día. Gracias por este tiempo y tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a cantar.